Value Investing FM, episodio 353. Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. Como a través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y emperador de Godás Enterprises. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana, ya casi terminando el año, tenemos el último consultorio de 2024. Pero como siempre, el warning. Esta semana tenemos varios warnings. El primer lugar, el warning de la semana pasada, que es la oferta de Navidad en la formación avanzada de Academia de Inversión, con un descuento del 20%, y además, algo que llevo tiempo avisando, pero que al final va a suceder, que esta va a ser la última vez que se pueda adquirir la formación avanzada a este precio, que subirá en 2024. Así que es una buena oportunidad para empezar el año aprendiendo a invertir y a un precio único. Al que le guste comprar en mínimos, esta es una buena oportunidad. Además, haré un directo el jueves día 3 a las 7 de la tarde para responder a dudas sobre la formación avanzada y sobre lo que queráis. Os dejo el enlace en las notas del programa. Y además, estáis a tiempo para un regalo de Reyes especial, ¿no, Adrián? ¿Qué mejor regalo para oyentes de Value Investing FM? Por supuesto, ¿qué vais a regalar en estas Navidades y por Reyes si no es el flamante libro Bajo Tierra? El cual lleva ya más de media edición vendida, posiblemente ahora con Navidad, posiblemente ya más de... Viendo cómo estaba yendo además después del vídeo de Fonseca, seguramente más de 2/3 ya. Así que yo que vosotros no lo dejaba pasar si no tenéis regalo de Reyes todavía, porque a saber cuánto más va a durar, porque tiene pinta que esta primera edición se va a acabar en algún momento de los próximos meses. Muy bien. Así que si estás escuchando esto, no sabes qué regalarle a un amigo, todavía estás a tiempo para pedir el libro Bajo Tierra de Adrián. Por otro lado, nuestro patrocinador, que ya lo conocéis de sobra, Paleobull. Además, especialmente después de las enchentas navideñas, no está mal empezar el año cuidarse. Para los que tengáis como objetivo comer mejor y hacer ejercicio, los suplementos y alimentos basados en ingredientes naturales de máxima calidad de Paleobull, sin ultraprocesados, son una gran opción, ¿no, Adrián? Así es. Yo de hecho ahora cuando vuelva a Sofía voy a hacer otro pedido. Yo, de hecho, lo hice hoy. Hice hoy otro pedido, hoy por la mañana. Ya me estaba quedando sin creatina, sin colágeno, bueno, compré varias cosas. Té matcha, también cogí, bueno, diferentes cosas. También el omega 3, los Napuca, que son los adaptógenos. Hice un pedido bastante contundente para empezar el año cargando también los almacenes. Y bueno, recomendamos también, ya sabéis, lo recomendamos siempre, que estos suplementos no sustituyen una vida sedentaria ni una mala dieta, pero sí que son un gran apoyo a una vida sana. Además, tenéis envío gratis a partir de 38 euros y un descuento del 10% con el código VIFM10. Y dicho esto, Adrián, empezamos con las dudas generales de este consultorio, que va a ser más o menos corto, creo yo, ¿no? Sí, hay bastantes pocas preguntas, se nota que además es que no falla. Cuando llegan tiempos de vacaciones todo el mundo desconecta, así que sí, será bastante cortito. Vamos allá. La primera de Antonio Ceces de Estados Unidos. Nos dice, me gustaría mucho que explicarais un tema que pienso crea mucha confusión y que es la impresión de dólares. Hasta donde yo sé, esa impresión siempre se ha hecho mediante la emisión de deuda por el gobierno americano, que la Reserva Federal y otros agentes han comprado. Ahora bien, creo que durante el COVID la Fed sí que imprimió dinero sin estar respaldado por deuda del gobierno.
¿Puedes confirmar si es cierto? De ser así, ¿cuánto dinero fue? ¿En qué otras situaciones lo han hecho? No es necesario para expandir la base monetaria, que claro, es que impresión de dólares, lo que se llama impresión de dólares, no existe como tal. Se llama de impresión de dólares, pero hay diferentes tipos de dinero, que de hecho podríamos dedicar un podcast a este tema, porque es un tema bastante complejo. La M1, la M2, la M3, cómo varían los diferentes cambios en el coeficiente de caja bancario. O sea, ¿cómo responderías esta pregunta rápido, Adrián? Es que a mí es lo que me cuesta. Sí, es que es bastante... O sea, yo siempre lo digo, que todo lo que es teoría monetaria, bancaria, crédito y demás es posiblemente de la más complicada que hay dentro de toda la economía. Es el estudio más complicado de todos, el monetario. De manera breve, imprimir billetes, o sea, ya no se hace en la mayor parte de países occidentales. Eso a lo que tú te refieres de expandir la masa monetaria, especialmente por parte del gobierno, es decir, la M0, se suele hacer cuando la Reserva Federal compra instrumentos de deuda. No solo son bonos del Tesoro, de Treasuries, también puede ser otro tipo de activos, como por ejemplo el que es muy típico desde 2008 que se hace, es compra de MBS, Mortgage Backed Securities, que son una especie de producto que está colateralizado con hipotecas, que se puso eso muy de moda luego en los 2000 y que a día de hoy ha crecido mucho más. Entonces claro, crea dinero de la nada para comprar esos activos. De esa manera está inyectando liquidez en el sistema. Pero luego, a su vez, todos los bancos, al prestar dinero por el coeficiente de caja, crean dinero. Y es lo que da a las distintas masas monetarias, 1, 2, 3, que cada una incluye pues otro tipo de activos. Claro, ¿te parece? Luego también están los tipos de interés, es que son muchos factores. O sea, no es solo la deuda, o sea, es un mix de, además, cómo estén actuando los diferentes agentes económicos, que también influye en el dinero, pues la velocidad en la que se mueve el dinero, también eso afecta a la inflación. Bueno, estoy metiendo también otros temas, que quizás lo estoy volviendo más complejo. Yo creo que necesitamos traer un experto en esto, para que lo comente, pero que bueno, a ver cómo traemos a alguien que no te deje con más dudas. Eso es lo difícil. Sí, como decimos, es un tema, posiblemente el tema monetario es de lo más complicado. Decía, no sé si fue Schumpeter o Keynes era alguno de estos del principio del siglo XX que decía que solo había 4 personas en el mundo que supieran teoría monetaria. Sí. Es complicado. Pero sí. Que entender todos los factores entrelazados entre sí y cómo funcionan es una locura. Pero es fácil entender la conclusión, que es que cada año las monedas cada vez valen menos y que tienes que ponerte las pilas. Eso es fácil de entender y es fácil de ver la conclusión, cómo funciona. Sí, pero que sí, al final la mayor parte de creación de dinero así por bancos centrales es mayoritariamente comprando a otros activos de deuda. Muy bien. Lamentamos no poder responder a esta pregunta de forma más corta, precisa, pero es que no se puede. Y tomamos nota. Si os parece interesante, pues lo buscamos a alguien para hablar de este tema en 2025. La siguiente, de Pedro Morales desde Ginebra, dice que sabe que no invertimos en renta fija, pero que seguro que tenemos más conocimientos que él, y nos pregunta si consideramos que los ETFs de bonos son una buena opción, fácil y accesible para invertir en renta fija de cualquier país. ¿Y cómo es la lógica de inversión en estos? Dice que por lo que ve no dan el retorno del colateral. Es decir, si el bono a 10 años está al 4%, no dan un 4% anual. La lógica detrás de ellos es que se mueven por expectativas de tipos. ¿Qué dirías, Adrián? Pues a ver, el tema de los ETFs de bonos son bastante complicados, porque al final como hay que ir luego, claro, van venciendo, hay que ir renovándolos, hay 1000 tiradas, la indexación es más difícil que en acciones, eso es lo primero, está considerado bastante más complicado, es más difícil de replicar, entonces es complicado, al final por eso como es un mercado muy de grandes patrimonios, al final lo hacen institucionales, se compra directamente. Y hay ciertos
algunos productos que los se pueden comprar incluso con tipos, con nominales muy pequeños. Como por ejemplo, Treasuries americanas tienes, a partir de 1000 de nominal. O sea, puedes comprar 1000, 2000, 3000 sin ningún problema. Entonces hay muchos, renta fija que se puede comprar con nominales bajos sin ningún problema si quieres ir directamente. Otra cosa, ya deuda corporativa sí que ya es bastante complicado. Hay casos en americanos y suers americanos, pero es ya más complicado. Entonces, aparte de eso, pues no tiene por qué ser solo ETFs de bonos. Hay muchos fondos que tratan de ser, que compran al final bonos a corto plazo y demás, bastante bien gestionados y que no te complicas mucho la cabeza. Lo de los retornos y demás es porque los retornos se calculan de una manera bastante, los bonos, los fondos de bonos se calcula la rentabilidad de una manera distinta y la mayor parte son de lo que se llama, los de renta fija se les suelen llamar acumulación o de distribución. Los de distribución son ETFs que ese cupón que recibes te lo dan. Entonces es como que te da un dividendo. Pero la gran mayoría, eso es para la gente que le gusta ver el billete entrar. Pero la mayor parte de ETFs de renta fija lo que hacen suelen ser de acumulación. Entonces ese propio cupón que te va dando y esos repagos se siguen reinvirtiendo en acumular más participaciones del ETF. Es decir, tú aunque veas como el valor liquidativo igual, tú vas a ver más dinero en tu cuenta, porque se te va a ir acumulando los pagos. Entonces, bueno, ¿es buena opción? Hombre, pues depende al final de para qué lo quieras. Mucha gente al final lo que hace con estos ETFs es, como bien dices, es para apostar a subidas o bajadas de tipos. Si no, pues sí, al final da una yield anual y ya está. O si no, ya te digo, o sea, yo personalmente yo lo compraría al final para comprar letras del Estado, por ejemplo, o treasuries americanas, se puede hacer directamente. Y yo lo haría directamente. No sé si quieres añadir algo más, Paco. Nothing to add. Seguimos con la siguiente de Raquel desde La Rioja, que es sobre reinvertir dividendos desde Interactive Brokers, y comenta que en Interactive Brokers ve que los dividendos te los pueden dar en efectivo o reinvirtiendo. Pregunta que no entiende bien cómo funciona la opción de recibirlos como reinversión, sobre todo si cobras muy poca cantidad como dividendo. Y pregunta, o dice que quiere saber qué es lo más aconsejable. Aquí, muy buena pregunta, Raquel. Hay un problema en la reinversión en general, es que tienes que tener una cantidad importante de acciones para que esto funcione. Por ejemplo, en el caso de Constellation Software, que reparte un dividendo muy pequeño. O sea, será el 0, algo % de la capitalización. Pero vamos a pensar que es un 1% para redondear. Si tú lo que haces es solicitar la reinversión, lo que hace es que cada 100 acciones que tengas te dan una acción extra. ¿Qué sucede? Que en el caso de Constellation Software, claro, 100 acciones son aproximadamente $500,000 canadienses. Claro, pocos inversores particulares tienen esa posición tan grande en una empresa. Hay en otras que quizás un inversor particular pueda tener bastantes más acciones y que pueda hacer esto, pero en general sí que puede tener sentido si lo que quieres es acumular y en vez de recibir el efectivo, pues tener cada vez más acciones, pero en muchos casos no se puede o no tiene sentido para pequeños inversores. Y así es, ese es el resumen. No sé si quieres añadir algo más sobre esto, Adrián, o pasamos a la siguiente, que es una curiosidad. Sí. No es una pregunta, pero sí, me gustó mucho. Nos comentó Sergio que lo podemos decir en el programa. Sí, sí, súper interesante. Y es que nos dice que estaba repasando episodios antiguos y en el 105, que es el resumen de 2019, hablamos sobre pronósticos disparatados al final del programa. Y parece ser que el último de ellos, y el más disparatado, era que la Reserva Federal compre Bitcoin. ¿Cómo han pasado los años? Increíble, ¿eh? Que eso en 2019 lo veíamos como una locura absoluta. Y ahí está. Ahí está valorándose y puede que pase en 2025. O sea, no es en absoluto descartable. O sea, no es seguro, pero no es descartable en absoluto. Nada, qué preciosidad son estas, lo que Aizpurúa llamaba
en un podcast de lo que llamaba las calls dialécticas. Qué chulas son. Sí, sí. La siguiente, que esta la podemos responder también muy fácil. Santi Díaz Valenzuela desde Dos Hermanas, Sevilla. Supongamos una empresa farmacéutica eslovena. Esto me ha parecido increíble. Una empresa farmacéutica eslovena atractiva a todos los niveles que cotiza en dos mercados. En Polonia en zlotys y en Eslovenia en euros. ¿Dónde invertiríais? A ver, en principio, si tú tienes el capital en euros y además seguramente que en Eslovenia tenga más liquidez, pues yo lo veo bastante claro. En general, los pequeños inversores, cuando hay una empresa que cotiza en varios mercados, podemos elegir invertir en el que está en nuestra divisa para ahorrar ese pequeño cambio de divisa, especialmente si tenemos un broker que nos cobra bastante. Interactive Brokers es una comisión bastante baja, pero hay algunos casos que se complica por liquidez, incluso para un pequeño inversor. Por ejemplo, TinyBuild, una empresa de videojuegos que comenté en Buy the Dip en la última entrevista, cotiza también en Alemania, pero es ultra ilíquida. O sea, es imposible comprar en euros, casi imposible. Está en Interactive Brokers en euros, pero no hay liquidez. Entonces, lo que hice fue, como está en el AIM, comprarlo en DEGIRO, en el mercado británico en libras. Entonces, ¿qué me fijaría? Pues en la divisa que tienes tú, que supongo que es el euro, porque Santi escribe desde Dos Hermanas, Sevilla, y supongo que habrá más liquidez en Eslovenia. Entonces aquí yo creo que tiene todo el sentido en Eslovenia en euros, salvo que tengas mucho dinero tú en zlotys y que en zlotys o cotice con un descuento, que suele ser, si cotiza con un descuento suele ser muy pequeño o casi inexistente, y que además la liquidez sea suficiente. Pero aquí creo que tendría todo el sentido Eslovenia en euros. Te hago la siguiente, Adrián, ¿o quieres añadir algo más aquí? No, solo que me ha hecho mucha gracia lo de una farmacéutica eslovena. Me parece súper concreto. Sí, debe ser, la conozco, la analicé hace tiempo. Debe ser, bueno, no creo que haya muchísimas farmacéuticas eslovenas, una que hace genéricos, imagino. A ver, espera, es que quiero además ver una cosa. Sí, en Eslovenia hay 2 millones de personas. Sí, la verdad, muchas farmacéuticas no debe haber. Sí, supongo que será esta. Bueno, te hago la siguiente entonces, sí. ¿no? Sí, sí. Venga, esta es de Alejandro desde Valencia, que dice que cada vez se está adentrando más en el mundo de la minería y de los metales, y analizando algunas empresas le surge una duda muy básica. Exactamente, ¿en qué consiste tener intereses en una mina? Por ejemplo, en Tree Resources tiene intereses en Oyu Tolgoi y Horizon Cooper en Hot Maiden. ¿En qué se diferencia de un royalty? Sí, no, a ver, esto es porque suena así muy complicado. No, interest es simplemente un stake. O sea, es un porcentaje del activo. No tiene más, no es un producto ni una cosa así rara. Es simplemente eso, un interest del 20% es que tiene el 20% del activo. En una, claro, en estas son, en Oyo Turgo y Hot Maiden son joint ventures. Y por eso no es simplemente eso, es un stake en un activo, sin más. En cambio, una royalty, pues es una royalty que al final se cobra en un porcentaje de los ingresos. Muy bien. La siguiente, de Pablo López, desde Vigo, que comenta que en uno de esos vídeos algún compañero os preguntó por un libro de opciones que pudierais recomendar y principalmente Adrián, si no me falla la memoria, aunque secundado por ti, comentaba que no había muchos buenos recomendables. Salvo uno, disteis el título y comentasteis que era bueno, pero no encuentro el vídeo ni recuerdo el título. Por un casual, ¿no recordarás tú o en su defecto recomendarle uno? Adrián, ¿algún libro de opciones? Pues no sé si yo dije el de Options, Derivatives, no, Options, Futures y Other Derivatives. Creo que dije ese, pero es bastante complejo, es bastante académico. Lo tengo por aquí, de hecho. Sí, los que yo mencioné eran, que no los he leído, pero que son como los más biblia de las opciones y que son los que son más famosos, son Options as a Strategic Investment de Macmillan y los libros de Nattenberg, como Option Volatility and Pricing. Esos son como las más biblia que si preguntas a cualquier persona muy metida te va a recomendar. Que ya digo, yo los tengo pendientes todavía.
Sí, yo este es el que estudié en el máster de finanzas, el de Hull. Options, Futures and Other Derivatives. Que está bien, pero es muy libro de texto. O sea, no es algo que te entren ganas de aplicar en la práctica, sino que aprendes los conceptos, aprendes el funcionamiento, pero es muy teórico, es la parte. Claro, todos los libros en general de derivados y demás, salvo, están muy pensados del aspecto teórico y para hacer grandes modelos y para temas de fondos, bancos y demás. Claro, donde te afecta la volatilidad local y mil otras historias. O sea, no te va a contar estrategias ahí de opciones para súper claritas y sencillas para andar comprando. Bueno, pues pasamos a la siguiente, de Borja Molera, madrileño desde Múnich. Sí, Paco, que comenta... Antes una cosa que quería comentarte. Sí, dime. Es porque sé que te va a hacer te va a hacer mucha gracia. Lo que antes comentaban de Entry y de Horizon. Sí. Que Samstor, en otro movimiento de intelectualidad, las acciones de Entry, antes de que se pusieran a subir, las pasaron al spin-off. Bueno, no es una especie de spin-off, como una filial que crearon que es Horizon Cooper. Que ahora esas acciones que han como triplicado en el último año y medio, ahora las tiene la otra. Pero bueno, también hicieron el spin-off y eso se lo regalaron a los accionistas, ¿o cómo hicieron? Es peor todavía, es que no fue un spin-off normal. Básicamente utilizaron una shell que tenía el propio management, que tenía Nolan y el resto de los directivos, e hicieron una RTO y le metieron los activos a la shell. O sea que básicamente lo robaron, ¿o cómo? Un poco. Entre comillas. Un poco. En vez de hacerlo muy limpio, lo estructuraron para ganar mucha pasta a ellos. Vale. Uf. Increíble lo de Sandstorm, ¿eh? Nada, increíble. Simplemente lo decía, no viene a cuento de nada, simplemente porque sabía que te iba a hacer gracia. Sí. Nada, increíble. Ya te digo. Y esto, si se hubiera quedado dentro de Samstorm, podrían haberlo vendido por un pastizal ahora. Las acciones de Entry. Bueno, lo pueden hacer con la Shell, claro. Lo que pasa es que ahora van a ganar mucho más ellos, en vez de los accionistas de Samstorm. Sí, no, es que la estructura de Horizon Cooper además es que es una idea de olla terrible. O sea, básicamente le dieron los activos a cambio de deuda que tiene Samstorm ahora sobre la empresa. O sea, hicieron una estructuración loquísima básicamente para trincar pasta, en mi humilde opinión. O sea, en vez de hacer una spin-off limpia y sin problemas, empezaron a hacer o venderlo. Hicieron una estructuración más rara. Pero bueno, es lo que pasa cuando te crees el más listo de la habitación. Bueno, pues después de este inciso, pasamos a la pregunta de Borja Molera, madrileño desde Múnich, sobre cubrirse invirtiendo en el VIX. Comenta que es bien sabido que las correcciones en los mercados suelen ser repentinas y rápidas bajadas, mientras que los periodos de crecimiento son más prolongados y tranquilos. Habiendo índices sobre la volatilidad, por ejemplo, el VIX, que es sobre la volatilidad del S&P 500, y habiendo ETFs que replican el índice de volatilidad, ¿tendría sentido invertir en ellos? Por ejemplo, comprar unas participaciones en un ETF del VIX y mantenerlas y esperar. Cuando haya un temblor en bolsa, este será ampliamente difundido en los medios, el VIX habrá crecido mucho, por 5, por 10, por 20, y proceder a venderlo. Diría que esto de esperar el pelotazo no es mi estilo, ni creo que el vuestro, pero se me ha ocurrido y quería preguntaros por vuestra opinión. Muy buena pregunta. Aquí hay que explicar cómo funciona el VIX y cómo funciona el ETF sobre el VIX, porque no es lo mismo. Porque tú no puedes comprar este índice de volatilidad y no cotiza como tal. Tú no puedes comprar la volatilidad. Así es. Sino que es algo sintético. ¿Quieres comentarlo tú, Adrián? Es un poco complicado. Al final el VIX es una especie de indicador de la volatilidad implícita. Creo que es en las opciones, tanto calls como puts, a un mes. Creo, pero no estoy nada seguro. Entonces, claro, es una especie de índice réplica de volatilidad implícita que no se puede comprar. O sea, está ahí, se calcula, pero no se puede comprar directamente. Lo que hay son otros derivados sobre este índice, como futuros y opciones, que sí que son los que la gente compra.
Entonces, claro, que hay un problema, y es que la gente, es que lo que dicen que son ETFs de VIX, lo que están comprando son futuros. Y el problema es que si tú miras cualquier ETF de VIX, todos son una cuesta para abajo en 45 grados hacia abajo. Porque, al final, el VIX, como la mayor parte del tiempo va a estar tranquilo, al ir rolando, vas a ir perdiendo por el contango, vas a ir perdiendo rentabilidad. Entonces todos los ETFs de esto van a ir hacia abajo sin frenos, salvo en el momento, la semana puntual que suba. Por eso los ETFs de VIX son bastante complicados, y la mejor manera, si uno quiere jugar estas cosas, en mi humilde opinión, es comprando opciones. Pero bueno, con opciones te pasa lo mismo, o sea que vas a tener la pérdida temporal. O sea, si tú miras el gráfico del ETF, el VIX, va siempre abajo. O sea, si miras el gráfico a 5 años, igual tienes una pérdida del 99%, por decir algo. Y con opciones, pues también. O sea, tienes que acertar con el timing. Claro, hay que andar rolando, sí. Claro. O sea, que digamos que no... O sea, la estrategia tendría sentido si pudieras comprar el VIX como activo, pero no existe. Y como tienes que rolar continuamente y eso tiene un coste, pues si no aciertas bien el timing, te puede salir caro. Si aciertas bien, puede salir bien. Tienes que acertar también cuándo vender en el momento. Porque claro, puede subir, tú dices, puede subir por 5, por 10 o por 20. Claro, ¿cuándo vendes? Está subiendo un por 2. ¿Vendes? O esperas a que suba por 3, por 4, está subiendo. Tú no sabes hasta cuándo va a llegar el miedo. Porque tú, por ejemplo, cuando haces una valoración de una empresa, tú llegas a la conclusión de que ahora está cotizando a 80 y dentro de 5 años debería estar por 200, pues tú en base a eso tienes tu precio de venta. Pero el miedo no sabes cuándo va a tocar pico. Entonces, claro, igual el miedo el índice se hace un por 2 y luego empieza a caer. O igual se hace un por 2, pero luego sigue subiendo y llega un por 10 y tú no has vendido. O sea, es que se complica mucho esto. No solo tienes que acertar que va a llegar el miedo, sino también para aprovechar todo esto, porque la volatilidad no dura mucho. O sea, la caída, como comentas, suele ser repentina, pero luego baja de golpe la volatilidad. O sea, que tienes que acertar también para vender. Es muy complicado. Por eso, de hecho, no conozco a nadie que se aproveche, digamos, de forma recurrente de esta oportunidad de aprovechar la volatilidad. Porque es muy, muy difícil y es bastante costoso. Hay que acertar el timing de compra, el timing de venta y, mientras tanto, tiene costes continuos. Ese es el resumen. ¿Haces tú la siguiente? Sí, vamos allá. Que es Edu de Budíos Lanao desde Peraltilla, Huesca. En muchas ocasiones, empresas tecnológicas como Meta suelen camuflar inversiones como si fueran gastos. De manera que en vez de aparecer en el P&L como amortizaciones y depreciaciones, aparecen como gastos. No entiendo muy bien cuál es el objetivo de esto. Si el objetivo es bajar el beneficio neto, se podría conseguir también haciéndolo correctamente por E&A. No. O sea, creo que quiere decir tal vez R&D, o sea, de I+D. No, se refiere a amortizaciones y depreciaciones. Claro, sí, joder, sí. Claro. Nada, se me fue la cabeza y claro, pensé que era I+D, sí. A medio plazo, el efecto sería el mismo, que poniéndolo así por amortización y depreciación. El objetivo podría ser que el múltiplo suba. Muchas gracias, pareja. A ver, puede tener, por un lado, efecto fiscal, o sea, si la normativa te permite meterlo como gasto en un año en vez de en varios años, tú pagas menos impuestos cuanto antes y eso es mejor, porque es mejor tener tu dinero cuanto antes que en el futuro. Entonces, puede tener ese impacto fiscal. También estas empresas como Meta, que comentas, o como Alphabet, le interesa que la acción suba poco a poco, curiosamente. ¿Y por qué se debe esto? Porque para fichar gente, que es uno de sus grandes problemas, los recursos humanos, atraer talento, le suelen pagar con stock options. Y claro, si su acción está muy caliente y da stock options y los próximos años la acción está plana, porque ha estado muy caliente en el pasado,
eso es malo para atraer capital. Entonces, ellos intentan suavizar las subidas. Intentan, incluso tienen palancas para hacer que crezcan los beneficios, que crezcan los márgenes, pero prefieren ir poco a poco, también por esa forma de captar y retener el capital. Porque también lo que hablamos aquí en su día, en varios resúmenes del mes de Nvidia. Subió muchísimo de golpe, está subiendo muchísimo de golpe. ¿Y qué sucedió? Que no sé si 1/3 de sus trabajadores, de los que llevan creo que más de 3 o 4 años, ya son millonarios. Y o más, creo que más, o 1/3 tienen más de 5 millones, algo así. O sea, era algo increíble. Era salvaje. Era algo como salvaje. El 70% es millonario y creo que el 10% tiene más de 20 millones. Exactamente. Y claro, si tú ya tienes 20 millones en el banco, o te gusta mucho tu trabajo, o igual dices, pues me retiro o me dedico a algo más relajado. Y no estoy aquí trabajando para Nvidia 80 horas a la semana. Porque claro, son trabajos exigentes. Así que esto tiene que ver no solo con la parte impositiva, sino también con la parte de recursos humanos, curiosamente. Y Nvidia, pues, está teniendo, curiosamente, también este problema. ¿Te haces tú la siguiente? Venga, que es ya la última pregunta general. Aarón Filgueira Martínez desde Santiago. Una inquietud que tengo de invertir con Interactive Brokers en este caso es la de si algo falla algún día, no tener a ningún sitio presencial al cual acudir para solucionarlo. Si desaparecen las acciones, si se me cae la cuenta, ¿hay algunas medidas que se puedan tomar al respecto, como guardar extractos o algo? Muy buena pregunta. Aquí, digamos que la primera medida es elegir bien al broker de confianza. ¿Cuál es el problema? Porque tú comentas Interactive Brokers, hay que tener en cuenta que Interactive Brokers es un broker gigante, es de los mayores del mundo y si cotizase en España sería de las empresas más grandes de España. O sea, no estamos hablando de un broker pequeño, está ultra regulado, en Estados Unidos además, pasaron diferentes crisis de altísima volatilidad y nunca ha tenido problemas, que no quiere decir que no los pueda tener en el futuro, pero en general, tal y como gestiona Interactive Brokers los márgenes y el apalancamiento, suele ser una empresa gestionada de forma muy prudente. O sea, solo hay que escuchar alguna entrevista con su CEO, que habla también de todos estos temas, de la gestión del riesgo, que también hay que tener en cuenta que es una empresa familiar, lo fundó un húngaro, es el húngaro más rico del mundo, es húngaro-estadounidense, y es un tío que habla bastante claro. Entonces, por un lado, elegir bien el broker, que esté regulado, que no esté en un paraíso fiscal de estos raros, en las Islas Caimán o sitios así, que ahí suelen ser las estafas. Y para mí eso es más importante, saber que esta es una empresa que lleva tiempo existiendo, que tiene un historial, cómo toma las decisiones, que, digamos, tener extractos o algo. Porque sí, te puede ayudar, o sea, es algo que puede ser recomendable tener estos extractos, por supuesto, no digo que no, pero no te van a salvar si, por ejemplo, tiene oficinas físicas y de repente quiebra. Eso da igual, por ejemplo, en España fue bastante famoso el caso de Gescartera. Tenían oficinas físicas y aún así quebró y mucha gente famosa perdió mucho dinero con el caso Gescartera. Así que para mí esa es la clave. Pero lo que dices, guardar extractos o guardar esta información, pues sí, puede ayudar, pero la clave no es esa. No sé si recomiendas algo más allá de la prudencia, no invertir en brokers raros, eso para mí es lo número 1, o si no, pasamos a dudas sobre empresas y sectores. Vamos allá, que esto lo vamos a finiquitar bien rápido porque solamente hay 4 empresas. Muy bien. Y la primera es Antonio C. desde Estados Unidos, que nos pregunta por Google, que sabe que tienes bastante. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la empresa, puesto que como usuario sin duda he reducido su uso en favor de ChatGPT y Perplexity. Pero no solo eso, cuando uso Google un porcentaje enorme de las SERPs resultan en 0 clics, porque Google te da la respuesta con su IA,
No dudo que Google tenga capacidad para adaptarse, pero sin duda va a tener que hacerlo y con ello me resulta difícil estimar el impacto que tendrá en sus beneficios. Muy buena pregunta, Antonio. Y aquí la clave es preguntarse no solo cómo afectará a las búsquedas en general en Google, que sí, que tiene sentido preguntárselo, sino cómo afectará a las búsquedas rentables para Google. Porque que Google nos dé muchísimas respuestas no quiere decir que Google gane dinero con las respuestas, sino que hay un número de respuestas que es las que son realmente rentables. Por ejemplo, si buscas un banco online o buscas una floristería cerca o buscas un libro, un producto para comprar, si buscas cosas de comprar que vayas directamente a, digamos, buscando una tienda online o buscar un vuelo o buscar un hotel, todo eso es muy rentable para Google. Un abogado, bueno, un cerrajero, o sea, todo esto es muy rentable para Google. ChatGPT y Perplexity en general buscas o crear algo para ti de IA generativa o alguna respuesta más general, más sobre un tema más abstracto, por lo menos a día de hoy. A día de hoy es así. Y aún así le está quitando muy poca cuota de mercado. Y se la está quitando sobre preguntas, sobre SERPs, como comentas, que no son rentables. Incluso muchas respuestas que da Google directamente las da porque no es rentable para Google. O sea, a Google quien le paga son los anunciantes. Y si una respuesta que Google dé con la inteligencia artificial no la va a dar si hay alguien que le paga por salir primero. Esa la dan a cosas no rentables. El tiempo. Pues el tiempo te lo da directamente. ¿Cuántos zlotys son $10.000? Pues también te lo da directamente. Con eso no gana dinero. Pero si buscas cómo comprar oro, si buscas comprar el nuevo MacBook o lo que sea, ahí te va a dar enlaces a anunciantes, que es como gana dinero. Así que, por lo menos, a día de hoy yo no lo veo tan atacado como parece. Esta es mi opinión y puede variar también. O sea, esto puede evolucionar. Pero esta es mi opinión a día de hoy. Y además que Google, si bien el buscador a día de hoy es con diferencia lo más rentable, tiene un ecosistema que lo hace también muy rentable y que puede seguir explotando y generando beneficios a través de él. Y la IA de Google, si seguís la actualidad, está, o sea, aunque puede haber mucho partido, porque ChatGPT ahora con el O3, la verdad, ha hecho algo, aunque sea más de nicho, algo para computación más de nicho, resultados que necesitan más, no sé cómo expresarlo, más reflexión. Lo que está sacando Google, lo que ha sacado Google esta semana, me parece pues que va a hacer mucho daño. O sea, dio un golpe en la mesa bastante fuerte. O sea que la guerra a día de hoy está entre ChatGPT y Google lo está haciendo muy bien, o sea, está remontando muchísimo. Esta es mi opinión, que puede cambiar las próximas semanas, porque esto evoluciona muy rápido, pero a día de hoy esta es mi opinión. No sé si quieres añadir algo más, Adrián. ¿Tú sigues usando Google o no? O sea, sigo usándolo bastante, porque a mí me gusta seguir leyendo cosas, pero cada vez uso más para solucionar problemas, sin duda cada vez más rápido y más eficiente. Cada vez más Perplexity. ChatGPT no tanto, uso todo más Perplexity. Me gustan más las respuestas. Cuando tiene que explicar algo. Y ChatGPT más para estructurar frases, por ejemplo. Muy bien. La siguiente, Daniel Gallardo Campos desde Bárbara del Vallès, Barcelona. Mi pregunta es para Paco sobre una empresa que presenté en el gran evento de no sé qué año ya, creo que fue en el 2020. Es sobre Straco Corp, ticker S85. Comentabas que tu plan era que se recuperaran ingresos después del COVID y volviera a cotizar como previamente. La empresa tenía caja suficiente para aguantar el CAPEX bastantes años, mientras no se pudiese salir de casa. Veo que ahora la empresa ya está funcionando con normalidad, pero la cotización ha subido muy poco, no a niveles pre-COVID. ¿Crees que esto es por el efecto de la subida de los tipos de interés, ya que el dividendo que da no es tan atractivo en comparación y esto haya contraído el múltiplo? ¿Crees que ahora sí hay una bajada
pueda volver a expandirse. La empresa no parece tener problemas y la familia sigue teniendo el control. Muy buena pregunta, Daniel. La verdad es que tú comentas que todo ha volvido a la normalidad, pero en el negocio en sí, ahora China, tal y como está sufriendo, digamos, la evolución económica, todavía le queda. O sea, si miramos los ingresos y los márgenes, todavía está sufriendo bastante. En la parte de Singapur sí que se ha recuperado, pero en los parques acuáticos o oceanarios, de estos donde vas ahí a ver los peces, todavía le queda mucho. O sea, no ha recuperado los márgenes. Así que no creo que sea relacionado con los tipos de interés o el dividendo. Yo creo que, para mí, una de las claves es que vuelva primero el capital a los mercados chinos, que también, si miras la bolsa china en general, Singapur, Hong Kong en Asia, pues están relativamente deprimidas las bolsas, comparado sobre todo con Estados Unidos, que está en máximos y ahí reina más el optimismo. O sea, tendría que volver, por un lado, el optimismo a los mercados asiáticos y, por otro lado, recuperarse de todo la demanda en estos parques que tiene en China, sobre todo. El de Singapur ha recuperado. Entonces, en mi opinión, aquí hay que tener paciencia todavía. A ver, hago yo la siguiente, ¿te parece? Sí. Venga. Que es de Dani Fernández, desde León, que pregunta qué opinamos de los fondos de inversión temáticos, y en particular del Robeco Indian Equities. Parece que las medidas de Modi están sentando bien a la economía india y la rentabilidad ha sido muy buena últimamente, 24% este año. No se habla mucho de la India, pero es un gigante dormido y cuando se despierte puede ser un gran mercado. Uh-huh. ¿Qué opinas? Sí, de hecho, para lo que siempre muchas veces se dice de que la economía no es la bolsa y la bolsa no es la economía, durante tantos años que creció la economía china y los índices chinos están planos, a más de una década, la economía india, en cambio, no había despegado tanto y la bolsa lo ha hecho increíble durante más de estos últimos especialmente, pero lleva años haciéndolo muy bien. El problema que tiene es que es muy difícil acceder si no eres indio. Muy, muy, muy difícil. Aunque cada vez hay más interés, entonces a ver cómo tarde o temprano yo creo que lo acabarán abriendo la mano. Especialmente cada vez más en institucionales. Y es un tema interesante. O sea, ¿cómo tener exposición directamente? Pues aquí ya lo habíamos comentado en alguna ocasión. Por ejemplo, la de Fairfax India, que es una empresa que cotiza como un holding inversor, que tiene varios activos muy interesantes allí, como el mítico aeropuerto de Bangalore. Y es una inversión muy interesante. Es bastante interesante el potencial de la India. De hecho, vamos, es de las economías los últimos 2 años que más ha crecido. De hecho, el PMI industrial indio de los últimos 2 años, que está casi en 60, o sea, es del más alto del mundo. Y la verdad está además ahora que viene toda la oleada de hornos que van a empezar a abrir, de altos hornos para producir acero y seguir industrializando el país. Pero sigue teniendo sus problemas. O sea, no hay que equivocarse. India es un país que tiene, por ejemplo, unos problemas burocráticos inmensos, problemas entre provincias. O sea, es un país que además históricamente no ha estado nada unido. O sea, ha sido siempre varios distintos reinos. Pero siempre tiene un problema de unificación. Tiene el tema de problemas sociales como las castas todavía. O sea, es un país que le queda mucho por delante. O sea, no es... Mucha gente quiere compararlo con la nueva China, pero es complicado. Entonces, pues bueno, sí, es un tema, una inversión temática que puede ser interesante si conoces la India, la estudias y te parece una idea interesante. Y además hay que tener en cuenta que India ahora no sé a cuánto está cotizando, pero hay empresas que está cotizando a nivel locura, o sea, de valoraciones. 50, 60, 70 veces beneficios, empresas muy buenas, pero valoraciones de locura. Y la bolsa en general también, creo que debe estar entre 25 y 30 veces beneficios, mientras que otras bolsas asiáticas, pues como comentamos, Hong Kong, China, Japón, pues están cotizando a una valoración de entre la mitad y 1/3. O sea que, en general, que algo
haya subido mucho y esté subiendo mucho, no es donde me fijo yo para invertir. Yo suelo buscar oportunidades en algo que haya caído mucho y siga cayendo. En general, esa es mi visión. Yo creo que hay más riesgo cuando compras algo caro que cuando compras algo barato. Bueno, eso yo creo que estamos todos de acuerdo. India, como dice Adrián, tiene muchísimos problemas todavía. O sea, se está vendiendo muy bien como alternativa a China, pero no son chinos. Los indios no son chinos. Tienen gente buenísima en algunos sectores, por ejemplo, todo relacionado con la informática, la computación. Tienen mano de obra muy barata, pero a nivel gestión, a nivel país, a nivel seguridad jurídica, tienen todavía muchísimos problemas. Pasamos a la última. Venga. Y la última es Eduardo Rodríguez Rojas desde Granada. La pregunta es de Constellation Software. Compré a 2.485 euros y quería saber cuál sería vuestro escenario de la compañía o externo para vender. Otra vez, gracias y un fuerte abrazo. Gracias, Eduardo. La primera parte de la respuesta es que comentas que compraste a 2.485 euros. Y quiero responderte que eso da igual. O sea, da igual que hayas comprado a 100 o que hayas comprado a 2.400 o que hayas comprado a 4.500. Puede tener un pequeño impacto a nivel fiscal, eso sí, si has comprado muy barato, si vendes pues te van a meter más hachazo, pero más allá de eso, la gente se fija muchísimo en eso, o sea, si le preguntas a la gente a la hora de vender, sobre todo a gente que está empezando, dice, tengo esto, lo compré a este precio, ¿cuánto lo vendo? O cuando recupere lo vendo, cuando multiplique por 2 lo vendo. O sea, eso da igual. O sea, ese no es un argumento, no es ningún factor que tenga peso a la hora de decidir si algo se vende o no, o se compra más, sino que hay que vender cuando algo está caro y comprar cuando está barato. O sea, lo comento, Eduardo, no digo por ti en concreto, pero en general es algo que suele pasar y lo comento como reflexión para todos. Y comentas un escenario para vender. Yo he reducido un poco porque sí que, está entre mis 5 principales posiciones, pero ha subido mucho los últimos años y la valoración está más exigente. No he vendido todo, sigue entre mis principales posiciones, me parece posiblemente la mejor empresa del mundo, por lo menos la que me siento más cómodo, pero con lo que no estoy tan cómodo es con la valoración. Si inviertes a muy largo plazo, yo creo que, en mi opinión, haciendo mis cálculos, sí que tiene sentido seguir como accionista de Constellation Software. Pero es posible que los próximos años, si no continúa este múltiplo, que es un múltiplo muy alto, el más alto que ha tenido en su historia, si la bolsa no paga tanto por este múltiplo, es posible que tengamos años de la evolución bastante plana. Entonces, por eso he aprovechado para vender un poco y comprar otras oportunidades que veo que tienen más potencial para los próximos 5 años. Pero a 10, 15 años, yo creo que Constellation Software a día de hoy pues sigue teniendo sentido, pero si sigue también subiendo, y sobre todo subiendo a un ritmo mayor del que aumentan sus ingresos y sus flujos de caja, pues seguiré reduciendo. Y ese es el resumen. No sé si quieres añadir algo de Constellation, Adrián. Yo voy, antes de nada, a hacer el rewarning. Ya sabéis, oferta de Navidad, con 20% de descuento en la formación avanzada Academia de Inversión, que será la última vez que se pueda adquirir a este precio. Subirá en 2025. El directo del jueves día 3 a las 7 de la tarde, donde responderé a todas vuestras dudas sobre la formación avanzada y sobre lo que queráis. Y también, ya sabéis, el regalo de Reyes perfecto, el libro Bajo Tierra. Así es. No sé qué hacéis que no lo habéis comprado ya. Y bueno, también recordar que podéis enviar vuestras preguntas en el formulario de academiainversión.com/contacto. Y también si tenéis cualquier duda sobre la formación avanzada, la oferta,
los pagos, si podéis pagar con transferencia o lo que sea, también puedes escribirme en academiainversión.com/contacto o a paco@academiainversión.com, que respondo siempre personalmente a todo lo que me escribís. Y por mi parte, nada más que añadir. Desear una feliz Navidad, que lo paséis bien con vuestras familias y nada más. Pues sí, cuando estamos grabando esto antes de Nochebuena, pero cuando lo escuchéis ya habrá pasado, así que espero que hayáis pasado un feliz Navidad. Exactamente. ¿Algo más que añadir? No siento más. Pues esto ha sido todo. Hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y lo de siempre. Ya sabes, gracias por estar ahí y también te agradecemos mucho. Ya sabes, lo de siempre. 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, el like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.